nací en las cosas de Dios, en la palabra. Me convertí a los 12 años a Jesucristo de Nazaret. Y desde muy muchacho, como un hombre muy humilde, Dios me fue llevando poco a poco hasta incluso a la universidad. Fui segundo de mi promoción y Dios me cruzó, pues. Usted no va para la universidad porque los misterios de Dios son tremendos. Dios tiene un propósito para Venezuela, tiene un propósito para ti, para usted, para cada uno de nosotros, querido hermano. Un día determinado fui reclutado, me llevaron al ejército, sufrí maltratos como soldado, y en esos momentos que yo sufría maltratos, yo le decía: Dios mío, Padre amado, ¿por qué tu hijo tiene que sufrir maltratos aquí? Si yo soy tu hijo. Y hasta lloraba. Pero yo no entendía que la voluntad de Dios era otra. Era prepararme para poder entrar a la escuela militar. Y que obtuviera todas esas condiciones y pudiera entrar a la Academia Militar de Venezuela. Bueno, ingresé a la Academia Militar de Venezuela en el año 85, para gloria de Dios, y me gradué en el 89. Mi capitán Hernández Vélez, bueno, es más antiguo que yo, y de ahí en adelante comenzó a Dios a hacer su trabajo en esta persona que se encuentra acá. Primeramente me cruzó con hace 26 años, en el año 91, me gradué en el 89, me mandaron al cuartel Carabobo, cerca de San Cristóbal, y me cruzó con un teniente coronel. Y no les voy a hablar de política, ¿no? Porque hoy en día me convertí en un político, pero no, las cosas de Dios son de Dios, la política es otra cosa. Conocí a un señor, a un teniente coronel llamado García Carneiro, un teniente coronel que no conocía de Dios, no era de Dios, pero Dios tenía ahí a un subteniente que sí conocía de Dios y tenía un propósito por muchos años de enseñarle y darle testimonio a ese teniente coronel García Carneiro para que se convirtiera a los caminos de Dios después de 25 años que ahora es gobernador del estado Vargas. Ese fue el propósito de Dios. Pero también me entrenó en la área de lo que es la gerencia de gobierno. Yo quiero leer la palabra de Dios en Mateo 25, capítulo 14. Capítulo 25, versículo 14. Que la Biblia es la regla fundamental, o yo digo el libro fundamental de la gerencia, de que lo que uno tiene que dirigir una empresa, una institución. Y aquí en el versículo 14, en la parábola de los talentos, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio talentos, a otro a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo escondió. No quiso practicar la gerencia. No gerenció en lo que Dios le había dado. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿Qué has hecho?, le pregunta Dios. En este caso de nosotros que podamos cumplir cargos de gobierno, siempre nos piden cuentas. El gobernador, el jefe suyo. ¿Qué has hecho con tu talento? ¿Qué has hecho con el cargo que yo te di? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué frutas has obtenido? ¿Qué éxitos has obtenido? Y llegando aquel día, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien siervo, buen gerente, digo yo, ¿no? Y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco has gerenciado esos talentos, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo, buen gerente, en este caso, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. No gerenció. ¿Por qué? Porque no entendemos los principios básicos de una gerencia. No practicamos unos elementos fundamentales de lo que es una gerencia de una empresa y de una institución, en este caso una institución de gobierno. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, gerente malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Permíteme hacer una oración. Padre celestial, en esta tarde nos encontramos aquí para darte las gracias por habernos permitido para dar una palabra a mis hermanos, para dar una palabra de lo que tú me has hecho, lo que tú me has construido. Gracias, Padre celestial. Pedimos sabiduría de Salomón, y que seas tú hablando por medio de este siervo. Amén. En la gerencia de gobierno tenemos, en primer lugar, varios conceptos que tenemos que manejar. 3 conceptos: lo que es la gerencia pública y la gerencia de gobierno. Tenemos que saber qué es gerencia. En este caso, pase la lámina. La gerencia es una persona o conjunto de personas que se encargan de dirigir, gestionar o administrar una sociedad o empresa o entidad. En este caso, mi capitán Hernández Vélez, él tenía que administrar los recursos de un banco, que no eran de él, eran del Estado. Otros administran o manejan el dinero o los fondos o los intereses y los activos o pasivos de una empresa particular o alguno de su empresa normal. Por supuesto, la gerencia pública es lo mismo, pero es cuando la persona o esas personas administran los recursos del Estado. En este caso, el sitio donde yo me encuentro, con el gobernador García Carneiro. García Carneiro es el gobernador de Vargas, del estado de Vargas, una entidad pública, y por consiguiente tiene unos fondos, tiene un dinero que es del Estado, es del pueblo, y el pueblo de Vargas lo eligió para que administrara sus fondos y administrara todos los activos y pasivos de ese pueblo de Vargas en beneficio del pueblo. Por supuesto, García Carneiro coloca a equipos o coloca personas para que manejen esos fondos. Entre esos se encuentra mi persona que les hablo. Siga. Igualmente, el gobierno es el organismo que asume las responsabilidades del poder ejecutivo, concentra el poder político para conducir una sociedad. Generalmente está integrado por un presidente, ministros, presidentes de empresas de la nación, etcétera, etcétera. En el caso de nosotros, de la gobernación de Vargas, eso lo contempla el gobernador, yo como secretario de gobierno, todo el gabinete y también las empresas del Estado y cualquier otra fundación que por decreto del gobernador ha sido nombrado. Por decreto del gobernador fue nombrado Infra Vargas, la Fundación Vargas Alimentos y todo lo demás. Pero cuando vamos allá a lo que es el tema al cual he venido en estos momentos, ¿qué es el verdadero gerente público? El por qué la importancia de nosotros tener los conocimientos, unos conocimientos básicos para poder tener éxito en una gerencia pública. Un gerente público no es más ni nada menos que un malabarista que tiene 5 o 7 cargos
10 responsabilidades, 12, 15. Y ese malabarista que se encuentra en ese cargo público tiene que manejar todos esos elementos y que ningún elemento se le caiga. Y hay muchas personas que son buenos políticos, son políticos tremendos con su verborrea, con su vocablo, pero llega al cargo público y es alcalde o es gobernador y tiene que estar pendiente de la vialidad, tiene que estar pendiente de las escuelas, tiene que estar pendiente de la alimentación, tiene que estar pendiente de la salud, tiene que estar pendiente de la seguridad, tiene que estar pendiente de los servicios y una cantidad de funciones que tiene que cumplir a cabalidad. Y por supuesto, a lo mejor no está preparado o no se prepara y no tiene estos conocimientos básicos y alguno de esos elementos se le cae. Normalmente las gerencias de gobierno a veces es difícil porque ahí hay políticos, hay muchas personas que intervienen en su estructura, en esa megaestructura. Y cuando tú tienes una megaestructura, tiene una cantidad de elementos que tú tienes que manejar como buen malabarista para que ninguno se le caiga. Y para eso tú tienes que tener muy pendiente para cumplir una palabra, una acción que se llama sinergia. Pase. La sinergia es cuando todos los elementos que conforman esa estructura trabajan de una manera tal mancomunadamente y sincronizadamente que esa megaestructura trabaja al 100% sin necesidad que usted intervenga. Que usted puede sentar en un escritorio y esa megaestructura esté funcionando sin novedad. Pero cuando un elemento de eso no funciona, comienza a fallar esa megaestructura. Algo pasa. Y es por eso que uno de los elementos importantes, nosotros como gerentes, ustedes algún día que puedan llegar a cargos de gerencia, como lo ha logrado mi capitán Andever, es lograr la sinergia en su institución, en su empresa, en su alcaldía o en su institución de gobierno. Y esa sinergia la puedo representar aquí nada más, facilito. Aquí tenemos un avión. El avión está conformado por una serie de elementos: el ala, el motor, el fuselaje, la parte electrónica, la parte eléctrica, la parte computarizada. Pero todos esos elementos que componen el avión manejan y se sincronizan de una manera tal que logran el objetivo del avión, que es volar. E incluso hoy en día hasta el piloto se acuesta, se pone a dormir y pone el piloto automático y el avión. Pero cuando algún elemento de esos comienza a fallar, automáticamente el avión comienza también a caer de altura. Y por supuesto, vamos a la siguiente lámina, que para poder conseguir la sinergia tenemos que tener varios aspectos importantísimos en nuestras gerencias, que tenemos que tener algo en cada uno de esos aspectos. Yo sé que la gerencia como tal y la administración de empresas es un tema demasiado extenso. No caberían aquí los libros, pues está para la gerencia, cuando uno estudia licenciatura, eso tiene que sí. Liderazgo 1, liderazgo 2, libros de organización 1, 2 y 3, planificación 1, 2 y 3, psicología, administración, presupuesto, recursos humanos, una cantidad de estudios que usted tiene que hacer, que tiene que durar 4 o 5 años preparándose. Yo trato de condensar lo más importante de todo eso en una píldora súper poderosa, que es lo que yo trato de dar hoy en día en mi exposición. En lo que respecta a la sinergia, para lograr la sinergia de una organización, en primer lugar, la planificación. Tiene que ser un hombre planificado, sentarse, planificar qué es lo que va a hacer. E incluso usted no necesita tener un planificador como tal. No, usted a veces en su misma mente, en su misma agenda, usted no le puede faltar una agenda, planificar qué es lo que va a hacer todos los días, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Igualmente, la organización. Usted tiene que ser una persona organizada, organizar sus elementos, organizar su estructura y buscar una organización de su estructura. A lo mejor usted llegó y encontró la alcaldía y encontró un instituto de infraestructura, como yo la encontré, de una manera determinada.
Pero para mí no me sirvió esa organización. Yo la cambié. Yo cambié mi organización. Y la adapté de acuerdo a lo que a mí me daba más resultado. Y que no me diera trabajo a mí. Y que no me diera trabajo para mí. Y cumplir la sinergia. Y eso, por supuesto, es lo que es la organización. El otro es delegar. Cuando usted arma su equipo de trabajo, organiza su estructura, organiza su institución y tienes ese cargo que te dieron, tú tienes que aprender a delegar. Hay personas que le dan un cargo y eso se ve en muchos casos. Gerente de compras, entonces él quiere comprar todo, él quiere ir a comprar papa, él quiere salir a comprar arroz, él quiere hacer todo, él quiere sacar las cuentas, él quiere hacer los cheques, él quiere pagar. Hermano, tú eres gerente de compras, hermano. Tú eres gerente de un área determinada, ubícate en su sitio, aprenda a delegar. Igualmente, tenemos la comunicación, lo que decía mi capitán Andrés Vélez. Tú tienes que llamar a tu personal, preguntarle cómo se encuentra, ¿ves? Que estamos en una misma sintonía, estamos unidos por el mismo pensamiento, en nuestra misma experiencia que hemos vivido al frente de una institución pública. Hablar con tu personal, ¿no es así, mi capitán? Hablar con su personal, cómo está, qué problemas tiene, porque a lo mejor usted tiene un buen gerente, pero tiene problemas en su casa, o a lo mejor tiene un buen gerente y tiene 10 años que no ha salido de permiso, no ha salido de vacaciones. Y llegó mi capitán Andever y le dio vacaciones. Ese banco subió para arriba de una vez, porque los gerentes obtuvieron vacaciones y tuvieron ese beneficio, gracias a la comunicación. Y a lo mejor le faltaba entrenamiento y usted le dio más entrenamiento a ese subalterno. Igualmente, debes de conocer la estructura y el equipo de trabajo. Y si tú, como gerente, no adquieres sabiduría y no recibe consejo, por supuesto vas a fracasar al frente de una institución pública de gobierno. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dios le hizo algo extraordinario, le abrió el Mar Rojo. En el desierto Dios le llevaba en el día una nube que lo protegía del sol. En la noche, así como una llamarada que le daba calor, le mandaba comida del cielo. Y todavía ellos inicialmente eso era algo extraordinario, tremendo. ¡Uy, Dios mío! Tremendo, extraordinario, ¡qué milagro! Pero después, como eso lo veían todos los días veían lo mismo, todos los días veían lo mismo, en todos los años que duraron hasta que llegaron hasta su tierra prometida, bueno, dijo, bueno, se volvió ordinario y ya dejó de ser extraordinario. Entonces cuando les tocó entrar a la tierra prometida, que mandaron unos hermanos adelante a pasar revista, y entre esos iba Josué y los demás, entonces llegó, todos, no, hay gigantes, no podemos entrar, eso es imposible. Pero Josué, como nunca dejó que entrara en ese paradigma de lo ordinario, él vivía en la gloria de Dios, él vivía en lo extraordinario de Dios, él siempre veía los milagros extraordinarios de Dios. Y Josué, por supuesto, recomendó otra cosa. Dijo, no, sí se puede. Sí se puede, pero como el pueblo de Israel había caído también en lo rutinario, se ha vuelto ordinario. Dijo, no, ¿quién dijo? Y le prestaron más atención a los demás consejos que al consejo de Josué. Y por eso es que Dios lo mandó a caminar en ese círculo del paradigma por 40 años hasta que muriera esa generación. Eso es un ejemplo de gobierno, de gestión de gobierno. Al final, a nivel de empresa multinacional, la relojería suiza era la empresa más cotizada hace 40 años, próspera. Y muchos dicen, no, que el reloj cuarzo cuadrito, así parecido pero cuadrito, de batería, eso lo hicieron los japoneses. No. Eso lo sacó un señor de ahí cerca de Francia, de Suiza. Sacó ese invento, el reloj cuadrado ese de plástico y de batería. Y él lo llevó a la relojería suiza, pero la relojería suiza no tenía
proyecciones como hacía aquí mi capitán, una proyección en su banco, ver cómo iba, qué tenía que hacer nuevo. Automáticamente le creyeron más a su paradigma, a su círculo donde vivía, que a este señor. Japón, como venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, de una debacle, de una catástrofe, ellos tenían que salir a flote y automáticamente ellos asumieron ese nuevo proyecto de construir esos relojes de cuarzo. Y después, más adelante, prácticamente la relojería suiza casi desapareció. Y eso es un ejemplo de que nosotros no podemos encerrarnos en el círculo, Tenemos que salir de ese círculo, tenemos que salir de ese paradigma, e incluso hasta la iglesia cristiana. ¿Cuántas veces yo hace muchos años, no, que la iglesia cristiana, que el televisor del diablo? Así que yo estaba chamo. No, que el televisor del diablo, saca el televisor, bote y parte ese televisor. Hoy en día, la gloria de Dios y la mayoría de las iglesias, e incluso hasta el hermano Puerta que tanto hablaba del cajón del diablo, hoy en día su ministerio está soportado gracias a lo que es la televisión. Así como también las finanzas. Muchas iglesias dicen, no, que no las finanzas, que no, una cosa es el amor del dinero, una cosa es que el dinero te transforme y otra cosa es que el dinero venga a contribuir a enriquecer y crecer las iglesias, porque Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Y para eso, ya para finalizar, tenemos Malaquías 3:10. También cierro con el mismo pensamiento y con la misma enseñanza de mi capitán. Dar a Dios lo que es de Dios, señores. Traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa y en toda mi familia. Si usted está en un cargo público y esté donde esté, no le da la primericia a Dios, no le da el diezmo a Dios, y tú no da lo de Dios y roba lo de Dios, no vas a prosperar. Y vas a ser un gerente de empresas o institución de gobierno fracasado. Lo digo con experiencia y lo estamos diciendo, manejamos el mismo espíritu. Así que, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. De verdad agradecido por su atención, y esto es lo que yo hoy en día le venía a participar y explicar.